Clase número 5. Métodos para hacer hidroponía popular. En la clase anterior vimos que la preparación, siembra y adecuado manejo de los almácigos es una etapa fundamental en el desarrollo de los cultivos hidropónicos. En esta clase veremos los dos métodos más utilizados para hacer hidroponía popular. El primero es utilizando sustratos sólidos, ya vistos en la clase número 3. Este sistema es eficiente para cultivar más de 30 especies de hortalizas y otras plantas de porte bajo y rápido crecimiento. El segundo sistema es el cultivo de raíz flotante, que hasta ahora solo ha sido encontrado eficiente para el cultivo de albahaca, apio y varios tipos de lechugas. Independientemente del sistema que se use, sustrato sólido o raíz flotante, si la planta que se desea sembrar es de trasplante, el germinador y su manejo siempre será el mismo que se vio en la clase anterior. Para sembrar directamente o trasplantar en sustratos sólidos, se comienza ubicando el contenedor en el lugar apropiado, dándole la pendiente necesaria. Luego se llena con el sustrato previamente mezclado y humedecido hasta 2 centímetros antes del borde superior de la altura de la cama. Este llenado debe empezar en el lugar en que se encuentra el drenaje, a fin de evitar que con el peso del sustrato se estire el plástico y éste se desprenda de la manguerita de desagüe. Se retiran los elementos extraños y partículas de tamaño superior al recomendado, nivelando adecuadamente la mezcla. En los sitios marcados anteriormente, se abre un hoyo tan amplio como se pueda y tan profundo como lo permita la profundidad del sustrato, teniendo la precaución de no ir a romper el plástico. En ese hoyo se mete la raíz de la planta, teniendo muy en cuenta que la raíz no debe quedar torcida y que el cuello, que es la zona de unión entre la raíz y el tallo, debe quedar 1 centímetro por debajo de la superficie del sustrato. En la medida en que se va echando sustrato alrededor de la raíz, se va apisonando suavemente para que no queden bolsas de aire en contacto con la raíz. Se riega nuevamente y, si es posible, se coloca alguna protección contra el sol durante los primeros 3 días para que la planta no se deshidrate demasiado. Los trasplantes siempre deben hacerse en las últimas horas de la tarde, durante los periodos calurosos. En los periodos frescos puede hacerse a cualquier hora. En cualquiera de los dos casos, siembra por trasplante o siembra directa, diariamente se debe aplicar riego con solución nutritiva, tan pronto como ya haya raíces dentro del sustrato. La preparación de esta solución nutritiva, su forma, hora y frecuencias de aplicación, las veremos en la próxima clase. En la medida que se aplican los riegos y que transcurre el tiempo, se van formando costras sobre la superficie del sustrato que impiden que el aire penetre en sus espacios porosos, limitándose así la toma de agua y alimentos. Para evitar estas costras, se escarba muy superficialmente 2 o 3 veces por semana entre los surcos de las plantas, teniendo el cuidado de no hacer daño a las raíces. Parte del sustrato que se va soltando durante la escardada se puede arrimar a la base de las plantas para mejorar su anclaje y desarrollo radicular. Alrededor de 25 días más tarde, nuestras plantas han alcanzado su estado adulto y están listas
para ser cosechadas. El sistema de sustrato también se emplea en las mangas verticales, canoas horizontales, canales plásticos sobre el piso, siembras en neumáticos o llantas viejas y en otro tipo de contenedores. El segundo método que se utiliza para la instalación de la huerta hidropónica popular es el que se hace en un medio líquido que contiene agua y sales nutritivas de las mismas que las plantas absorben del suelo. Este sistema ha sido denominado por quienes lo practican cultivo de raíz flotante, ya que las raíces van flotando dentro de la solución nutritiva, pero las plantas están sostenidas sobre una lámina de pluma vid que flota sobre la superficie del líquido. Repetimos que este sistema ha sido muy eficiente solo para el cultivo de albahaca, apio y lechugas. Otras especies no han tenido un comportamiento uniforme en él. Veremos como ejemplo una siembra de lechugas. En primer término tomamos una lámina de pluma vid de 2,5 centímetros o 1 pulgada de espesor. La cortamos unos 2 centímetros menos de largo y de ancho que las dimensiones del contenedor, al que por supuesto no se le hace drenaje. Esto lo realizamos con un cuchillo caliente. Marcamos distancias triangulares a 9 centímetros y con un tubo calentado al fuego perforamos hoyos en la pluma vid, como vemos aquí. Esto nos permitirá tener una población de 126 plantas por metro cuadrado. Colocamos la lámina dentro del contenedor, debiendo quedar con la posibilidad de un pequeño movimiento, pero que no sea excesivo, para que no penetre la luz al líquido, ya que esto ocasionaría el crecimiento de las algas y una mayor evaporación de agua. Cortamos una esponja, que debe tener 2,5 centímetros de espesor, en cubitos de 3 por 3 centímetros de largo y de ancho, previamente marcados, y hacemos un corte de esta manera. Luego procedemos a sacar las plantitas desde los almácigos y a lavarles la raíz para que no les quede nada de sustrato, pero sin tocarla ni maltratarla. Inmediatamente la colocamos en el corte que se hizo sobre el cubito de esponja, dejando el cuello de la planta 1 centímetro por debajo de la superficie del cubito, ni más ni menos. Después, introducimos con mucho cuidado el cubito con planta en cada uno de los hoyos, extremando los cuidados para que la raíz quede vertical y sumergida en el líquido. Veamos bien este procedimiento. Cuando se han llenado todos los hoyos de la lámina, ésta se levanta para verificar que ninguna raíz quedó aprisionada entre la lámina y la esponja, pues todas deben quedar derechas y sumergidas en el líquido. A continuación se coloca la solución nutritiva en la concentración que corresponde, como veremos en la próxima clase. En esta etapa, que se denomina de post-almácigo,
las plantas permanecen entre 2 y 3 semanas, según el clima y la variedad cultivada. Este sería el melón. A las 2 o 3 semanas han alcanzado entre 12 y 15 centímetros de altura. Entonces se procede a trasplantarlas a otra plancha de Plumavid en la que se han hecho perforaciones en la misma forma que en la lámina anterior, pero a una distancia de 17 centímetros entre hoyos, lo que nos permitirá obtener 31 plantas por metro cuadrado. Las plantas de la primera lámina se pasan con la misma esponjita a otras camas donde ya están las láminas perforadas a 17 centímetros de distancia, cuidando nuevamente que las raíces caigan verticalmente. Cuando se ha terminado el segundo trasplante, se verifica nuevamente la posición de las raíces y luego se coloca solución nutritiva en la concentración y forma en que se indicará en la próxima clase. En las camas que tienen estas láminas perforadas a mayor distancia que la primera, las plantas crecerán hasta que alcancen el tamaño adecuado para el consumo, lo cual ocurrirá entre 5 y 6 semanas después del último trasplante. Por eso, a estas camas se las denomina cama de cultivo definitivo. Este sistema de cultivo a raíz flotante es indispensable batir con métodos sencillos la solución nutritiva por al menos 2 veces por día, con el fin de que se redistribuyan los elementos nutritivos por todo el líquido y para introducir oxígeno en la solución, ya que sin él las raíces empiezan a ponerse oscuras y a limitarse en la absorción de alimentos y agua. Cuando no se agita la solución nutritiva con la debida frecuencia, también se empiezan a formar algas que le dan mal aspecto al cultivo, pero que además alteran su desarrollo porque ellas consumen parte del alimento destinado a las plantas. En los dos métodos, el de sustrato sólido o el de medio líquido, es importante tener constante cuidado con la presencia de plagas, que pueden afectar la cantidad y la calidad de las cosechas. Este tema lo veremos en la clase número 7. También debemos cuidar nuestro cultivo de los excesos de sol o de las bajas temperaturas, especialmente de las heladas. Como hemos visto, existen 2 métodos para hacer hidroponía popular: el de sustrato sólido y el de medio líquido. En ambos casos debemos preocuparnos de nutrir adecuadamente las plantas, de airearles sus raíces y de prevenir daños por plagas o por fenómenos atmosféricos extremos. En nuestra próxima clase veremos cómo preparar y cómo y cuándo aplicar los nutrientes para obtener buenos rendimientos en cantidad y calidad.